Las disculpas ante todo, estoy en una cuestión de salud de mi familia, así que tenía que ir al hospital y entre ir y volver. Ahora estoy aquí con ustedes. Ya, a ver, ¿qué falta acá? ¿Qué falta acá? ¿Qué falta aquí? Grabar la clase. Bueno, aquí tengo sistema de partículas, contenido, centro de masa de un objeto discreto y extendido, movimiento de un sistema de partículas, sistema aislado y no aislado, leyes de Newton, segunda ley de Newton para dos cuerpos, movimiento de un sistema de partículas. Empezamos con el centro de masa. Miren, aquí yo tengo un sistema de partícula de masa M1, M2, muchas masas, la iésima masa y la enésima masa, ¿no? N masas. Todas estas partículas referidas a un sistema de referencia X y Z, ¿no? Están vistas con este vector de posición, ¿no? R1, R2, etc. Y, y de una partícula, todo lo que hemos estudiado con respecto a una partícula, si yo conozco la posición, puedo conocer su velocidad, puedo conocer su aceleración. Si conozco la masa y conozco la velocidad, la aceleración, puedo conocer el momento lineal, la fuerza, el momento angular, la energía, el trabajo, todo respecto a una partícula lo puedo conocer. Y si tengo n partículas, entonces conozco todas ellas, podría encontrar su fuerza resultante, momento resultante y todo lo demás. La idea no es esa, no es trabajarlo así, sino que la idea consiste en reemplazar todas estas partículas negras por una sola partícula, que es esta de acá, la roja, en donde yo voy a considerar en ese punto toda la masa del sistema, toda la masa concentrada en este punto. Y el problema también sería, ¿no?, calcular esa posición del centro de masa. ¿Dónde está ubicado ese punto? La posición del centro de masa. Este sistema que estamos observando acá se le llama sistema discreto de partículas. Y la posición del centro de masa está dado por esta formulita. Dice la sumatoria de los m sub i por los r sub i entre la sumatoria de los m sub i. Eso significa que es la suma de la masa m1 por r1 más m2 por r2 más así hasta la masa enésima por r enésimo sumado entre la masa 1, masa 2, masa 3, etcétera, etcétera, y que vendría a ser la masa total del sistema. Muy bien, este es para un sistema discreto. Para un sistema continuo, le dicen, o para un sistema extendido de partículas, estamos considerando acá ya un sólido, un sólido. Este de acá puede ser un sistema de gas, por ejemplo, ¿no? Esta partícula podrían ser las moléculas de un gas, o podrían ser, ¿qué podría ser? A ver, un sistema si yo considerara dos partículas, por ejemplo, solamente dos partículas, podría considerar la Tierra y la Luna, por ejemplo, la Tierra y la Luna, ¿no? Y analizar qué pasa con la Tierra y la Luna, por ejemplo, un sistema de dos partículas. Si quieres considerarlo tres partículas, ya aumenta, ¿no? Otro planeta más, por ejemplo. Y así, ¿no? La cuestión es que, en principio, el resolverlo es fácil, pero si lo trabajas de manera aislada, cada uno, pero trabajarlo ya en un sistema de dos cuerpos se hace complicado. La dinámica para un sistema de dos cuerpos se hace complicado, para tres cuerpos peor, para n partículas ya es más complicado. Entonces, como te dije, la idea es reemplazar todo este sistema por una sola partícula y estudiar esto como si fuera una sola partícula, ¿no?, con masa total del sistema. El efecto va a ser el mismo, ¿ya? El efecto resultante que actúa sobre estas n partículas va a ser lo mismo que si
analizarlo, ¿no? Los efectos que soportaría esta partícula de acá. Bueno, ese es para sistema discreto. Para un sistema extendido, la idea es algo similar. Yo voy a considerar aquí un diferencial de masa. Cuando hablo de diferencial, entiendan que esto es algo tan pequeño como nosotros querramos. Y al ser tan pequeño como querramos, es un punto prácticamente. Este es como si fuera un punto. Un punto de masa, diferencial de masa, ¿no? Y me está interesando dónde está ubicado ese R. Yo ubico es la posición de este elemento diferencial de masa. Y luego, sabiendo yo la expresión, voy a hacer una generalización para este de acá y aplicarlo para este sistema extendido. Por ejemplo, ¿no? Esta cosa de acá, que es la suma de los M sub i por los R sub i, vendría a ser aquí la masa, que es un diferencial de masa, por R, pero esta sumatoria se convierte en una integral. Ahí está, la integral de R diferencial de masa. Y acá abajo esta sumatoria sería la suma, la integral de la sumatoria se convierte en la integral de los diferenciales de masa. O sea, yo iré sumando, bueno, todos estos diferenciales. Sumar significa integrar. Querer calcular la masa total del sistema significa integrar. ¿Integrar qué cosa? El diferencial de masa. ¿Ya? Listo. Estas dos fórmulas son similares. Esta sumatoria se ha convertido en la integral de R diferencial de masa, ¿ya? De R diferencial de masa. Y abajo, esta sumatoria se ha convertido en la integral del diferencial de masa, que viene a ser la masa total del sistema. Conociendo ya la posición del centro de masa, dada por las fórmulas que estoy indicando aquí, ¿no? Conociendo ya la posición del centro de masa, yo lo derivo en el tiempo, encuentro la velocidad del centro de masa. Entonces, así de fácil. Y acá veo, si ya conoces la velocidad del centro de masa, lo derivas en el tiempo, habrás encontrado la aceleración del centro de masa. Pero ¿cómo se escribe eso? Aquí, mira, hay que derivar a la posición del centro de masa. O sea, derivar a esta expresión de acá. Al derivar esta expresión, la masa del sistema es una masa constante. Si es que yo considero un sistema de n partículas, estoy considerando un sistema aislado de n partículas que pasa el tiempo, siempre van a ser n partículas, ¿no? Entonces la masa es constante, ¿ya? Ahora, cuando tú derivas esta expresión de acá, ¿no? Al derivar la masa de las partículas, esto no cambia. Como son masas puntuales, esto no cambia. Entonces, la masa es constante y lo único que te queda es derivar a la posición de la partícula iésima. Y eso sería la velocidad de la partícula iésima, pues. ¿Ya? Eso está aquí, ¿eh? Todo lo que les dije, ¿no? La operación R es todo esto, y hasta entrando la derivada, solamente te queda derivar a R, y luego te queda la masa total, la sumatoria de los M sub i por la velocidad de B sub i. Ya está esto. Por otro lado, mira, esta masa total le has pasado aquí, a multiplicar a la velocidad del centro de masa, y te queda la sumatoria de los M sub i por los B sub i. M sub i por B sub i es el momento lineal de la iésima partícula. Y si tú sumas los momentos de las n partículas, ¿no? Habrás encontrado el momento total. Entonces, el momento total, el momento lineal, ¿no es cierto? Total del sistema de partículas será igual a ¿quién? A la masa del sistema por su velocidad del centro de masa. O sea, eso es lo que decíamos acá, ¿no? El momento lineal de toda esta cosa es equivalente al decir el momento lineal de esta partícula, ¿no? Esta partícula tiene la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. ¿Ya? Así de fácil. Ahora, aquí, esta es una expresión importante, ¿no? El P total es la masa total por la velocidad del centro de masa.
¿Te das cuenta que ese sistema de partículas se comporta como si fuera una partícula, masa por velocidad? En este caso, la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Ahora, en este otro lado, se hace el mismo tratamiento. Tengo la aceleración del centro de masa y la derivada de la velocidad del centro de masa, pero la velocidad del centro de masa ya lo conozco, ¿no? Es esto. Así que lo derivas y tienes 1 sobre la masa total, la sumatoria de los m sub i por los a sub i, y esto viene a ser la fuerza iésima. Y la sumatoria de i hasta n te va a dar la fuerza total. Así que esta masa total pasa aquí a multiplicar. Masa total por aceleración del centro de masa es igual a la fuerza total. ¿Ya? Y ahí está, ¿no? Fuerza total igual masa por aceleración, claro. La fuerza total aplicada a un sistema de partículas es igual a la masa del sistema multiplicado por la aceleración del centro de masa. ¿Ya? Es la segunda ley de Newton, ¿no? Y también, como yo conozco ya el P total del sistema de partículas, si lo derivo en el tiempo, te vas a dar cuenta que si esto lo derivas en el tiempo, exactamente estás acá. Y eso ya se conoce, ¿no? Como la segunda ley de Newton generalizada. La fuerza resultante, que es todo esto, esta sumatoria, la fuerza resultante externa es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. En este caso, el momento total del sistema de partículas. Aquí, aquí está la primera ley, porque si yo digo que si tengo un sistema aislado, o sea, un sistema donde ningún objeto interactúa con mi objeto, mi sistema, entonces no tiene por qué cambiar su momento total. Eso lo dice la segunda ley de Newton, ¿no? Si esto fuera cero, la cantidad de movimiento total del sistema debe permanecer constante. Esa es la primera ley de Newton, ¿ya? Eso significa que el cuerpo va a estar en reposo o va a estar moviéndose con velocidad constante. Y la segunda ley de Newton es esto, masa por aceleración o la fuerza es la derivada del momento total respecto al tiempo. Y me faltaría la tercera ley, ¿no? La tercera ley. Ya, lo que comenté hasta aquí, ¿no? La primera ley, para un sistema aislado, P total es constante. Por lo tanto, la velocidad del centro de masa es constante. Para un sistema aislado, para un sistema aislado, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a considerar un sistema S y un sistema S'. El sistema S son las bolas blancas y todo lo que no es blanco estaría fuera, ¿ya? En el sistema S'. De tal manera de que los elementos del sistema S y los elementos del sistema S' es el universo, ¿ya? Porque dije que todo lo que no es blanco está aquí afuera, ¿ya? Entonces, ya no hay nada más allá, pues. Ya no hay nada más. El universo está conformado por los elementos del sistema S y S'. Si tú lo tomas el momento lineal a este universo, bueno, pues será igual al momento lineal del sistema S más el momento lineal del sistema S'. Y si tú lo derivas en el tiempo a toda esta expresión, aquí está, esto será cero. ¿Por qué razón será cero? Porque como este es un sistema aislado, ¿no? Como es un sistema aislado, entonces no hay ninguna fuerza que esté actuando con ella, pues, ¿sí o no? Entonces P debe permanecer constante. Y como P del universo es constante, su derivada temporal será cero, ¿ya? Y acá la variación de la cantidad de movimiento de S más la variación de la cantidad de movimiento en S' debe ser igual a cero. Eso es lo que dice aquí. Pero por definición, esto viene a ser la fuerza en S, en el sistema, la fuerza externa actuando sobre el sistema S. Y esto de aquí viene a ser la fuerza externa actuando sobre el sistema S'. Pero como pasa al otro lado, sería con el signo cambiado. O sea, toda fuerza que soporta el S es igual a la fuerza que soporta S' con la misma magnitud, pero dirección contraria. Y eso es la tercera ley de Newton aplicada a un sistema de partículas. Aquí tenemos la segunda ley de Newton para dos cuerpos.
Ya, solamente para dos partículas, le dije. Entonces, fíjense acá. Tengo dos partículas, dice acá, dos partículas. Considero estas fuerzas F12 y fuerza 21 fuerzas internas, son fuerzas de acción y reacción que hay entre ellas, ¿no? Esta es la fuerza en uno debido a 2. Esta es la fuerza en 2 debido a uno. Son fuerzas internas, esto de acá, ¿ya? Y las fuerzas F1 y F2 son las fuerzas externas actuando sobre el sistema. Ahora, aquí digo, como hay una fuerza externa, ¿no? Hay una fuerza externa aquí F1 y acá, mira, dije, esta fuerza es la fuerza que soporta la partícula 1 debido a la partícula 2. Entonces son fuerzas externas también. Esta y esta de gas son fuerzas externas, porque esta es la fuerza que soporta 2 porque está interactuando con uno, ¿no? Entonces, si hay fuerza 1, ¿no? Y hay esta otra fuerza, entonces, ¿qué va a pasar con el momento de esta partícula? Tiene que cambiar. Y eso es lo que dice acá. La variación de la cantidad de movimiento de la partícula 1 es igual a la fuerza este F1 y a esta otra fuerza. Y lo mismo sucede acá. Como en esta partícula están actuando la fuerza externa y esta otra fuerza, entonces su cantidad de movimiento tiene que variar. La variación de la cantidad de movimiento 2 es igual a la fuerza externa y a esta otra fuerza externa que está de por medio. Bueno, si quiero hallar el momento total, sumo, pues, ¿no? Sumo esto y sumo este otro, lo sumo. Ahí está la variación del momento total. Hay que sumar estos dos, hay que sumar, ¿no? Pero al sumar, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí lo único que está diciendo es la cantidad, la derivada del momento total es la derivada del momento, de la suma de los momentos. El momento total es la suma de P1 más P2, ¿ya? Y eso es igual a F1 más F2, esta de acá. ¿Y qué pasó con las fuerzas de aquí? ¿Qué habrá pasado? Bueno, tú sabes, pues, ¿no? Que cuando sumas F12 con F21 son de igual magnitud, pero en dirección contraria. Y se anulan mutuamente, ¿ya? Y por lo tanto, tú ves que la variación de la cantidad de movimiento total se debe a quién? A la acción de las fuerzas externas, nada más. Y estas fuerzas de aquí son fuerzas de acción y reacción que dentro del sistema de partículas vendrían a ser fuerzas de acción y reacción que se van a cancelar mutuamente, ¿sí o no? Dentro del sistema de partículas. Ahora, si yo lo analizo a esta partícula separada y esta otra por separada, entonces la fuerza de acción no se elimina con la otra, ¿no? Pero al considerarlo como sistema, sí se van a ir. Y eso es lo que estamos observando acá. Toda variación de la cantidad de movimiento de este sistema es igual a quién, o es debido a quién, a la acción de las fuerzas externas nada más. Bueno, aquí hay un ejemplito y se acabó. Vamos a ver por aquí. A ver, mientras van leyendo el problema, vengo, voy a traer agua y voy a llamar lista, ¿ya? Un ratito. Vengo.
Muy bien, acá nos habla, antes voy a marcar un momentito, la asistencia de una vez en el Zoom, que falta todavía, pero a ver, la asistencia, por favor. Alguay, Presente, profesor Alway. Carlos Carlos, presente, profesor. Castillo, Castillo presente. Cusiquispe, Presente, Cusiquispe. Guillén, Luna, Presente, profesor Guillem. Luna, Oyola, Oyola presente. Rojas, Rojas presente. Solís, Suárez, Suárez presente. ya, Solís, y Visa Vargas, Visa, Castellano Chamorro, Castellano Chamorro, Maldonado Núñez, Maldonado presente, profesor. Núñez Girón, Olortegui Rivera, Olor de presente. Rivera está, Sí. ya, ok. Torres, Torres, sí, ok. Díaz, Díaz, Gualtibamba, Núñez, Presente. Núñez, profe. ya, Núñez, Gualtibamba. Y Díaz Villegas, Díaz Villegas, no hay. Ortega, Rimache, Rosas, Todo presente. Rosas presente. Rimache, Salvador, Surco y Zabaleta. Salvador presente. Surco presente. Zabaleta, Avendaño, Quispe, Presente, profesor. Avendaño, Quispe. ya, Avendaño, Quispe. está bien, está bien. Ya, Avendaño Baltasar, no hay. Listo. Marquen aquí también, por favor.
En sistema de partículas, marquen también ya su asistencia. Bueno, ya, aquí en el problema entonces, dice pues la figura muestra dos bolas de masa 3 y masa m que están unidos con una varilla de longitud L y de masa despreciable, que se mueve con una velocidad v sub 1, ahí están, estas dos están unidas mediante una varilla, se mueve con una velocidad v sub 1, sobre una superficie horizontal lisa, o sea, sobre una mesa, ¿no? Se está moviendo hacia la derecha sobre una mesa, horizontalmente, todo el movimiento es horizontal. La tercera bola de masa m se mueve con velocidad o con rapidez constante v sub 0 y en una trayectoria perpendicular a la barra y tiene una colisión totalmente inelástica con la otra bola de masa m. Hallar la posición del centro de masa respecto a la masa inferior, ¿ya? Hallar la posición del centro de masa respecto a la masa inferior de la barra en el momento del choque, o sea, hallar el centro de masa con respecto a esta bola de acá, ¿no? Después te dice la velocidad del centro de masa del sistema formado por las tres masas antes y después de la colisión. Antes y después de la colisión. La velocidad angular de rotación alrededor del centro de masa después de la colisión. Entonces, en el primer caso me están pidiendo la posición del centro de masa respecto a la masa inferior. Aquí, la posición del centro de masa con respecto a esta masa, ¿no? La masa inferior de la barra. En el momento del choque, te dice. Ya, entonces, en el momento del choque, aquí ocurre, ¿no? Aquí están las dos partículas, justo chocaron. ¡Pa! En ese instante te están pidiendo calcular la posición del centro de masa, en ese instante. En el momento del choque, acá vuelvo a recalcarse, ¿no? Entonces, en el momento del choque, estas dos están juntas, pues. Bueno, entonces, si nosotros aplicamos la formulita, la fórmula del centro de masa, que es esta, aquí hay que entender algunas cosas, ¿no? Lo voy a poner aquí con el lápiz óptico para que esté más mejor. Lo que hemos visto de manera vectorial, yo lo puedo trabajar en un sistema de componentes cartesianas. Recuerden que trabajar de forma vectorial es un proceso de cálculo bien poderoso porque estás trabajando con, si hablamos del espacio físico, estamos hablando de 3 dimensiones. Si estuviéramos en el campo de las matemáticas, un vector podría tener n componentes, ¿no? Muchos componentes. Ya. Para nuestros intereses, miren esta ecuación de acá. Esta ecuación, ¿ya? Es un vector. Este es un vector. Y este de acá también tiene un vector. Es un vector, digo. M es constante, M total es constante. Entonces aquí hay dos vectores. Lo más fácil es expresarlo en componentes cartesianas, X y Z. Pero un vector también lo puedes escribir en coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, ¿ya? Eso no es problema. Entonces, ¿cómo sería la posición del centro de masa en componentes cartesianas? Sus coordenadas, ¿cómo sería? A ver, vamos a ponerlo aquí. Ese vector centro de masa vector
tendrá una componente en X, una componente en Y, una componente en Z. Esto vendrían a ser las coordenadas del centro de masa. ¿Y cómo lo podría escribir? Más todavía, ¿cómo lo podría escribir eso? Ya. La fórmula, pues. Mira, esta también tiene componente en X, en Y, en Z. Así que tranquilamente esto podría ser la sumatoria de los M sub I por la componente de ese R, que vendría a ser X sub I. X sub I entre la masa total. Lo mismo al otro. La sumatoria de los M sub I por la componente Y entre la masa total. Y aquí, ¿no? El M sub I por los Z sub I entre la masa total. Eso es para un sistema discreto de partículas, ¿ya? Para un sistema discreto de partículas. Algo similar podríamos hacer aquí cuando yo tengo un sistema extendido. Este R también tendrá su componente, ¿no? Su componente en X, en Y y en Z, expresado en coordenadas cartesianas. Si quieres, puedes escribirlo en coordenadas polares, esféricas, cilíndricas. Ya, ¿cómo será aquí? Igualito que el anterior, ¿no? O sea, aquí vendría a ser la integral de R, pero R tiene su componente en X, diferencial de masa, entre la masa total, ¿ya? Aquí vendría a ser Y diferencial de masa, y por acá, ahí está. ¿Qué te parece? Ajá, en sus componentes cartesianos. Así es. Entonces, y como sabemos, en el caso de arriba, sería la sumatoria de MI por XI. Eso vendría a ser masa de 1 por X1, masa de 2 por X2, más la masa de 3 por X3, hasta la enésima masa, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Igualito en los otros casos. Un segundo. Sí. ¿Aló? Sí, sí. ¿Aló? A ver, mis códigos. Mañana puede ser, mañana o el sábado. Pero cuando, sí. Oh, ya, entonces, volviendo al problema, ahí está, ¿eh? Como dije, en el caso de esto, se pudo haber escrito M1 por X1, la masa M2 por X2, la masa M3 por X3, pero ¿qué están viendo ahí? ¿Qué se está observando? Que X, para las tres masas, X vale cero, ¿sí o no? X vale cero. Y entonces arriba todo es cero. Masa 1 por cero, masa 2 por cero, masa 3 por cero. Todo es cero. Cero entre algo, cero. Al ojo, ¿no es cierto? Y para el I sub C, ahí está masa 1, etcétera, todo lo demás. Y observamos ahí que para la masa M, abajo, para las dos masas M, el I vale cero. Para la masa 3M, ¿no? Para la esfera 3M, su longitud vale L. Ya, entonces arriba sería 3ml, abajo 5ml, las masas se van y te queda que el Y es 3L quintos. Así que, perdón, el XC y el IC vendrían a ser las coordenadas del centro de masa. Y ese centro de masa ahora está expresado según esta fórmula, ¿no? Acá. Como vector es esto.
y el 0 vendría a ser la componente en X y la componente en Y del centro de masa. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, el siguiente te dice hallar la velocidad del centro de masa formado por las tres masas antes y después de la colisión. Antes y después de la colisión. ¿Qué hacemos? Ahora te piden la velocidad del centro de masa. Entonces, aquí es importante analizar instantes antes, instantes después de la explosión. Esa palabrita es importante, ¿eh? Antes y después de la explosión, dice, pero más precisamente esto debería ser con la palabra instantes. Instantes antes y después de la colisión. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser instantes antes, ¿no? Porque si no fuera así, con esa palabra instantes, me faltaría datos para conocer, por ejemplo, en dónde se encuentra la partícula, esta partícula de acá, ¿no? Porque si hubiera un tiempo grande, esto está lejos y yo no sé cuánto sería esta distancia. Pero si me dicen instantes antes de la colisión, entonces esto de aquí prácticamente no ha chocado todavía, pero ya está, ¿no? Prácticamente tocando ya la partícula, ¿no? Entonces, en ese caso, la distancia sería entre ellos prácticamente sería 0. ¿Ya? Por eso esa palabrita instantes es importante. Por definición de la velocidad del centro de masa, entonces, ahí está la velocidad, masa por velocidad 1, masa 2 por la velocidad 2, etc. Pero aquí, ¿qué sucede, no? ¿Qué está sucediendo? Miren, yo tengo un objeto de masa m que se mueve con una velocidad v sub 0. Aquí está. Y tengo todo esto de aquí, es otro objeto. Todo esto es un sistema, ¿no? ¿Cuál es la masa de este sistema? La masa de este sistema es 3m o m más 3m. Y todo el sistema este se mueve con una velocidad v sub 1. Aquí está. ¿Ya? Y todo eso dividido entre la masa total, la masa de esto más la masa del sistema. Ya está. Y ahora, la velocidad, este v sub 0 lo expreso como vector, pues, ¿no? Lo expreso aquí en función de las componentes. Su módulo es v sub 0 en la dirección de x y 0 en la dirección vertical. Y este v sub 1, ¿no? Tiene su módulo, vendría a ser menos v sub 1 porque se va hacia la izquierda. Y su componente vertical, ¿cuánto sería? Sería 0 porque no hay una componente que se vaya en dirección vertical o hacia abajo, ¿no? Entonces, las masas se cancelan las masas, y aquí tengo, mira, la componente en X, y aquí 4 que multiplica esto, sería V sub 0 menos 4 veces V sub 1. Ese es en X. Y en 0, 0, 0. 0 para X, 0 para Y. Todo dividido entre 5, ¿no? La masa ya se cancela. Entonces, esto vendría a ser la masa, la velocidad del centro de masa antes de la colisión, instantes antes de la colisión. Ahora, ¿cuál sería la velocidad del centro de masa instantes después de la colisión? Entonces, cuando esta cosa se pega a él, ¿no? Todo el sistema saldrá con una cierta velocidad del centro de masa. No lo sé. Este va a tener un centro de masa y se va a mover con una velocidad del centro de masa. ¿Ya? Entonces, decimos, la cantidad de movimiento antes de la colisión es igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. Repito, por favor, esa palabrita, instantes, ¿ya? Instantes. Entonces, fíjense, antes de la colisión, él se iba hacia la derecha y estas dos partículas, ¿no? Como un todo, se iban hacia la izquierda. Ahí está, antes de la colisión. Y después de la colisión, todo el sistema ahora es 5m, se mueve con una velocidad del centro de masa. Esta es la velocidad que quiero hallar. Ya está, pues. La masa m por la velocidad v sub 0, ¿no? En componentes cartesianas ahora, componente en x nada más, en y no hay. Este sistema
su masa total sería 4 veces m, ¿no? Aquí faltó poner una m, ¿eh? Aquí faltó poner una m, ¿ya? 4 veces m, la masa total, y la velocidad sería menos, ¿no? V sub 1, 0. Aquí está. Y la masa total del sistema aquí es 5 veces la masa por la velocidad del centro de masa. Ya está. Ahora sí, se van las masas y despejas el V sub C. Ahí está. Eso sería la velocidad del centro de masa instantes después de la colisión. Ya, un momento. Aquí se me pasó algo. Ahí está. Y acá. Ya, las masas se fueron. Aquí ya no tiene que ver masa. Ahí, casi, casi. No, ahí está. Y aquí también ya no hay más. Chao. Ahí está. Listo. Eso es. Y ahora viene la velocidad del centro de masa. Pero todavía no hemos hecho momento angular, ¿verdad? ¿O sí? Hallar la velocidad angular de rotación alrededor del centro de masa después de la colisión, dice ahí. Pero como ahí hay velocidades angulares, vamos a esperarlo esto después y lo vamos a revisar cuando hacemos ya momento angular. Porque acá dice, el momento angular antes de la colisión con el momento angular después de la colisión se conserva. ¿Y por qué se conserva? Eso hay que hacer teoría todavía. Entonces esto lo voy a dejar todavía para la siguiente semana. Ahora aquí, ¿qué harían ustedes? Se puede leer, ¿no? Ay, cacho, cacho. Sí. A ver, ideas, sugerencias. Nos hablan ahí de un sistema de masa M1, M2 que están unidos mediante esa varilla, ¿ya? Están inicialmente en reposo, dice la varilla esa. Luego se halla bajo la acción de la fuerza F1 y F2 y me piden hallar las coordenadas de su centro de masa como una función del tiempo. O sea que cuando aplicas la fuerza, el sistema se va a mover. ¿Cómo se moverá? No sé, pues. Y ahí te piden hallar las coordenadas de su centro de masa, pero como una función del tiempo. Y el otro, el momento total como función del tiempo también. ¿Qué harías? ¿Qué harías?
A ver, jóvenes, están muy callados ustedes. ¿Qué pasa? Sugerencias, jóvenes. Ustedes resolverán los problemas. Por eso tienen que hablar. Pues. Si no, olvídate. Mirando no se aprende. En los videos, por si acaso, en los videos está desarrollado el sistema de partículas por 3 profesores, ¿ah? Uno que es el profesor guatemalteco César Izquierdo y hay otro también que lo desarrolla como si estuviéramos haciendo en clase, ¿no? Método tradicional, donde el profesor tenía que hacerlo todo, pero ahora está en los videos, así que tú aprendes mirando, viendo, revisando, investigando y cómo me doy cuenta que has aprendido, conoces cuando expones. Ahora el estudiante tiene que exponer. Bien, vamos a ver. Ahí tengo mi sistema. Ahí está el sistema. Están aplicando, inicialmente dice está en reposo, ahora se aplican las fuerzas, y cuando se aplican las fuerzas, pues el sistema tiene que moverse, ¿no? De alguna manera. Entonces, en algún momento, probablemente esté así, ¿no? Entonces, mi sistema, paciencia y buen humor, ¿ya? Ahí está mi sistema, y ahora se estará moviendo con una velocidad del centro de masa, que es una función del tiempo, porque es lo que me dice, ¿no? Para todo T. ¿Dónde estará? No sé. Eso es lo que hay que hallar. Si tengo fuerzas externas, ¿qué podría conocer? Si tengo fuerzas externas y tengo la masa, ¿qué podría conocer? Eso lo vimos en la teoría de antes, le expresamos, ¿no? Que si yo tengo un sistema de partículas, al final se comporta como si fuera una partícula. Entonces, dice, la fuerza resultante es igual a la masa total del sistema multiplicado por la aceleración del centro de masa. ¿Sí o no? Así que la aceleración del centro de masa vendría a ser aquí la fuerza total dividido entre la masa total. Pero ¿quién es la fuerza total ahí en mi problema? ¿Quién es la fuerza total? Es la suma de F1 y F2. ¿Ya? Y la masa total viene a ser la masa M1 masa M2, porque la varilla es de masa despreciable. Listo. Ahí mismo vamos a seguir haciendo. Ya. La fuerza F1, eso vale 8 U sub X. Lo voy a escribir así, 8 en la dirección de Y, así, ¿ya? Lo voy a cambiar. Y la fuerza F2 vale 6 en la dirección de J. Y la masa M1, ¿cuánto vale? 10 y M2 que vale 6. Así que todo esto de aquí viene a ser, sacándole mitad, sería 4I más 3J, 16 mitad, 8. Ya está. Las unidades en metros por segundos al cuadrado. Ya tienes la aceleración del centro de masa.
Y ahora te piden hallar las coordenadas del centro de masa. Si tú tienes la aceleración, ¿ya puedes hallar las coordenadas? No todavía, ¿no es cierto? No se puede todavía. ¿Qué voy a hallar? Si conozco la aceleración, puedo conocer la velocidad, ¿no? Entonces decimos, ¿dónde estás? Decimos que la aceleración del centro de masa es la derivada de la velocidad del centro de masa con respecto de t. Así que si yo quiero calcular la velocidad del centro de masa, lo despejo de acá y lo tengo que integrar. Cuando t vale 0, la velocidad inicial es 0, ¿sí o no? Para un tiempo t cualquiera, la velocidad que quiero hallar. ¿Ya? A ver, no quiero que estén callados. Integren. ¿Ya tienen la aceleración? ¿Cuánto sale la velocidad, la velocidad, sí, la velocidad del centro de masa? ¿Cuánto sale? Díganme rápido. ¿Cuánto es? Ya. Usted quiere multiplicar la aceleración por el tiempo. Pregunto, ¿la aceleración cómo es? Ah, muy bien. O sea, ¿podemos decir que la aceleración es constante? ¿No? Podemos decir que es constante, ¿sí o no? Porque no depende del tiempo. ¿Ya? En otras palabras, puedes sacarlo, ¿no? Sale fuera de la integral y tienes que integrar el diferencial por t, nada más. Entonces ya está la cosa fácil, ¿no? Bueno, dado que la aceleración es constante, esto de acá se hace bien fácil, porque esto sería velocidad final menos velocidad inicial, pero justamente la velocidad inicial es cero, ¿no? Y acá quedaría la aceleración sale fuera y me queda la integral del diferencial de t. O sea, lo único que va a quedar aquí es velocidad del centro de masa será igual la aceleración del centro de masa multiplicado por el tiempo t. Ahí está. Entonces, ¿cuánto sale? Ya está. Esto va a quedar un octavo, 4t más 3t j. En un metro por segundo. Hay una enfermera que venía a mi casa a atender a mis papás y no ha venido, pues le tocaba venir ayer, antier, ayer. Y hoy me llama por teléfono, me dice, disculpe que no puedo ir, que por aquí, que por allá. Y se ha ido a hacer la prueba COVID y sale positivo, dice, ha salido positivo. O sea que el bicho todavía no se va, ¿no? Sigue fastidiando, ¿eh? ¿Tiene COVID, profesor? No, la enfermera que estaba visitándonos la semana pasada. Y esta semana le tocó venir y no ha venido, pues. Entonces me llama por teléfono disculpándose que no puede venir y me dice que está mal y que se han hecho las pruebas
y que ha salido positivo con el COVID. O sea, yo estoy bien, ¿no? Ahorita me dio un estornudo de alergia más que todo. Mi mamá es la que le van a operar, así que tengo que llevarla, pues por eso es que me he demorado. Pero el COVID, felizmente, no nos ha dado a nadie de mi familia. Pero hay contagios, siguen habiendo contagios y prácticamente ya, y yo no uso mascarilla, ¿no? Ustedes, no sé, hasta en los carros también, combis, súper lleno, ya la gente llena su combi, todos van parados adentro. Y lo triste es cuando alguien está resfriado y manda su achuspa, ¿no? Dentro del carro. Como que ya da temor ahí. Bueno, es una realidad eso del COVID. Hay que tener cuidado. Y ahora sí, ¿no? Ya estamos listos para calcular la parte A, así que la parte A, tranquilamente decimos, como conozco la velocidad del centro de masa, la derivada de la posición del centro de masa con respecto al tiempo, aplico esa fórmula y acá sería la derivada de RC del centro de masa, aquí la velocidad del centro de masa, diferencial de T, y lo tenemos que integrar. Cuando el tiempo vale 0, habrá que encontrar la posición del centro de masa inicial, ¿sí o no? Y para un tiempo t cualquiera, el RC que quiero hallar. ¿Está bien? Miren que están integrando ya funciones vectoriales ustedes, ¿no? Listo. Este de acá está aquí. Ya no es constante, ¿no? Porque depende del tiempo. Pero lo podemos hacer, creo, al ojo, rápidamente. La primera integral sería R menos R sub 0. Y ese menos R sub 0 pasa a sumar al otro lado. ¿Ya? Más sería. Ahora integramos esto, la velocidad, o sea, integramos esto. 1/8 afuera. Y aquí sería 4t diferencial de t. Y eso sería 4t al cuadrado sobre 2, que vendría a ser 2t nada más. 2t cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Para no estar colocando todo esto aquí, pues ya. Hay que integrar esto. 4t diferencial de t. Eso sería 4t al cuadrado sobre 2, sería 2t cuadrado, en la dirección de y. Más. ¿Más quién? A ver, dígame. 3 medios t al cuadrado. 3 medios de t al cuadrado. Y esto hay que evaluarlo. Esto hay que evaluarlo de dónde a dónde. De 0 a t, ¿no es cierto? De 0 hasta t. Pero cuando tú evalúas en t, sale lo mismo. Y cuando evalúas en 0, aquí se hace 0 y aquí se hace 0. Entonces queda lo mismo, nada más. Ahí queda. Lo único problema aquí es calcular este señor de acá. ¿Cuánto vale? O sea, en la posición inicial, ¿cuánto vale el centro de masa? Aquí es R sub C inicial, ¿no es cierto? R C inicial, es la posición del centro de masa inicial. Ya, pues la posición del centro de masa hay que calcularlo. En esta posición hay que hallar su centro de masa. Por aquí debería estar su centro de masa inicial. ¿Cómo lo calculo? Entonces, la posición del centro de masa inicial será igual a la masa de 1 por R1 más la masa de 2 por R2 inicial, ¿ah? Inicial siempre, ¿no? Inicial, ¿eh? Inicial entre M1 más M2. ¿Cuánto vale la masa 1? 10 kilos. ¿Cuánto vale la posición R1? R1, dígame, ¿cuánto vale R1? 3J, ¿no es cierto? 3J. Más la masa 2 que vale 6 y R2. 2 sí.
No, R2. 4i, 4i. 4i. Dividido entre la suma de las masas que vale 10 y 6. Ya. ¿Esto cuánto sale? 16, mitad 8. O sea, sale todavía. Ya. Hay que sacarle mitad a todos. Abajo va a salir un octavo, ¿no es cierto? Y arriba queda 5 por 3, 15. Y acá sería 12i. 12. 12i más 15, ¿no? Sí, correcto. Ya está. Listo. Este valor de acá le metes aquí en esta parte y luego sumas las coordenadas X, las coordenadas Y y ya tienes tu R para todo T. Por si acaso, este es R para todo T, ¿ah? ¿Ya? Entonces hay que reemplazar esto acá, aquí, y luego sumo las componentes Y, las componentes X, perdón, las componentes Y, las componentes J, los agrupo y ya está. Eso sería la respuesta. ¿Y cómo hallamos el momento total en función del tiempo? Fácil, ¿no es cierto? Fácil. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hallas? El momento total en función del tiempo. Fácil, ¿no, muchachos? Y te dije, ya todo se comporta como si fuera una partícula. El momento total es igual a la masa total por la velocidad del centro de masa. Así de fácil. La cantidad de movimiento total en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, ese sería la masa por la velocidad del centro de masa en función del tiempo. Ojo, ¿eh? ¿Tienes la velocidad del centro de masa en función del tiempo? ¿Lo tienes? Aquí está, pues. Aquí está, ¿ve? En función de t. O sea, si quieres, lo escribimos. La masa total del sistema vale 16. 16 multiplicado por b sub c. Entonces sería 16 entre 8 sería 2. Por todo lo que está ahí, ¿no es cierto? Entonces aquí sería 8t y más 6t j. Y las unidades del centro del momento lineal es kilogramos, metros por segundo. Ahí está. Eso sería la respuesta. Ahí nos dice que una bala de masa m y velocidad v pasa a través de la esfera de un péndulo de masa m. La esfera pendular cuelga del extremo de la barra L. ¿Cuál es el menor valor de v? El menor valor de v para el cual el péndulo completará una circunferencia entera. Ya, aquí hay un proceso de colisión. Abajo, proceso de colisión. Viene, choca y pasa, ¿no? Entonces, pero la bala no se queda aquí. La bala tiene una velocidad v sub c, v, digo, antes del choque, y después de la colisión va con una velocidad v medios. Y esta cosa también tiene que tener una velocidad de salida, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo ahí es lo siguiente. Tenemos que analizar primeramente la colisión. La cantidad de movimiento antes de la colisión con la cantidad de movimiento después de la colisión debe conservarse. Ya. Antes, ¿qué había? Antes, solamente esto se movía, esto estaba en reposo. Entonces vamos a decirle aquí, antes estaba la masa de la bala moviéndose con una velocidad v, la velocidad v, y la masa de acá, que es masa m, la vamos a llamar, mayúscula, estaba en reposo. Ya. Instantes después de la colisión, esta masa de acá adquirirá una velocidad v sub 1, ¿cierto? Una velocidad u le voy a llamar, ¿ya? La masa
va a adquirir una velocidad u. Y esta cosa, ahora su velocidad es v medios. Ahí está. ¿Ya? Inicialmente, antes de la colisión, solamente la bala se movía. Después de la colisión, instantes después de la colisión, no te olvides de esa palabra instantes. Ahora se mueve tanto el péndulo y la bala, ¿no? Listo. Ya está planteado eso. Y ahora, ya la bala se fue, solamente el péndulo es el que se está moviendo con una velocidad, una trayectoria circular, y eso yo lo puedo trabajar por dinámica o lo puedo trabajar por energía. Y por conservación de la energía también, ¿no? ¿Por qué por conservación de la energía? Porque está actuando el peso. Y el peso es una fuerza conservativa. Profe, pero ¿y la tensión? Ah, la tensión. Pero la tensión siempre es tangente a la trayectoria. Y si la tensión es tangente a la trayectoria, entonces no hay trabajo. Por lo tanto, es la única fuerza del peso el que podría hacer trabajo. Y eso es una fuerza conservativa. Entonces, se aplica a la conservación. Entonces decimos, ya lo analizamos acá. O sea, instantes después de la colisión, esto salió con una velocidad u. Y ahora estamos por aquí. ¿Cuánto será su velocidad? Justo arriba. ¿Cero? ¿O no es cero? Me están pidiendo la mínima velocidad que debe tener la bala para que el péndulo ese complete una vuelta, ¿no? Dé una vuelta entera. Entonces la velocidad de la bala debe ser la mínima posible. ¿Cuánto será entonces la velocidad de arriba? Cero, profesor. Cero. ¿Todos están de acuerdo con cero? ¿Qué dice nuestra amiga Castillo? Yo creo que si es cero, el sistema se va a caer. La bolita eso no llega. Si es cero, pues que ya llega, está aquí al punto de arriba, llega con velocidad cero y cae. Ya no estaría dando toda la circunferencia entera. ¿Sí o no? Su velocidad no puede ser cero ahí. Que desaparece. Digo, se cae. Y ahora, ¿qué hacemos, muchachos? En realidad aquí debe tener una velocidad. Aquí va a haber una velocidad. Le vamos a llamar esa velocidad. Ya, si esto era U, esto le llamo una velocidad. ¿Qué velocidad te digo? Ya vamos a llamarle aquí U1, U2. Ya, tanta cosa. Entonces aquí hay que cambiar U1. Ya. Entonces decimos por energía, ¿no? Consideramos aquí la energía. Energía mecánica en 1. Ay, caracho, todo se fue. Uy, todo se fue. Todo lo que hice se fue, caray. Del problema anterior que lo resolví se fue todito.
Este lápiz fastidioso. Ya, nuevamente, ¿eh? Está fastidiando esto, ya lo he pasado. Este trabaja en modo presentación ahí, creo. Y le borré, pues. Bueno, antes de la colisión, cantidad de movimiento antes de la colisión con la cantidad de movimiento después de la colisión. Entonces dije, inicialmente era la bala que se movía con una velocidad v y la masa del péndulo, la masa m, estaba en reposo. Ya. Y después de la colisión, esta sale con una velocidad u sub 1 y la bala ahora tiene la mitad de la velocidad inicial que tenía. Entonces digo, aplicando la conservación de la cantidad de movimiento lineal, aquí en el momento de la colisión, digo, masa por velocidad más la masa por su velocidad inicial, ahora sería la masa por u sub 1 más la masa por la mitad de la velocidad. Ya está. Ahora voy a aplicar aquí en el punto 1 y en el punto 2. Acá digo, esto tiene una velocidad u sub 2. ¿Ya? Y acá este salió con una velocidad u sub 1. ¿Ya? Entonces, por energía mecánica en 1 es igual a la energía mecánica en 2. Y ahora, ya, ¿qué diré en 1 entonces? Considerando mi nivel de referencia acá, ya, considerando mi nivel de referencia, diré masa de 1. Aquí solamente estoy analizando el bloque, nada más, ¿eh? Tengan cuidado, el bloque, este bloque de acá. Entonces, diré, ¿tiene energía cinética? Sí, tiene energía cinética. ¿Tiene energía potencial gravitatoria? En 1. Y en el otro lado, energía cinética en 2 más energía potencial gravitatoria en 2. Entonces, cinética sí tiene. Gravitatoria no, porque coincide con el nivel de referencia. Energía cinética acá arriba sí tiene. Potencial también tiene. Entonces, aquí sería un medio de la masa por la velocidad u sub 1 al cuadrado, ¿no? Con esa velocidad sale, y acá sería energía cinética, un medio de la masa por la velocidad u sub 2 elevado al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura, que en este caso viene a ser 2 veces L. 2 veces L. Ahora, el problema es que no conozco U sub 2. Y ya les dije que U sub 2 no es 0. Porque si fuera 0, el sistema viene con la justa, llega al punto 2 y de ahí se cae, ¿no? Se va a caer. No, no vertical, sino se vendrá por acá, pues un movimiento parabólico, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo encuentro la velocidad en el punto 2? Para eso aplico acá dinámica, pues, dinámica circular. ¿Qué cosa tengo aquí en el punto 2? Tengo la masa por la gravedad, o sea, tengo su peso. Además, ¿qué cosa tengo? Esta es una cuerda. Y si hay una cuerda, tengo la tensión, ¿no? Entonces, hay dos fuerzas que están actuando sobre la masa, el peso y la tensión. Entonces, digo, voy a aplicar aquí dinámica circular y
¿qué planteo? La fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y la fuerza centrípeta viene a ser la tensión más el peso. Este es igual a la masa por la rapidez que tiene en el punto 2, que viene a ser U sub 2 al cuadrado, dividido entre el radio, que viene a ser L. ¿Está bien? Listo. Ahora, la pregunta viene. Dice que la velocidad, ¿qué velocidad debe tener la bala para que la cosa esta, la mínima velocidad, dice, ¿no? La menor velocidad que debe tener la bala para que el bloque complete el rizo. Entonces, cuando el bloque está llegando al punto 2, ¿no? Lo que va a querer hacer el bloque es caer, ¿no? Si tuviera una gran velocidad el bloque, entonces va a tensar la cuerda, ¿sí o no? Arriba lo va a tensar la cuerda, queriendo escaparse. Pero como tiene la mínima velocidad, más bien la tensión es cero, prácticamente es nulo. Y eso es lo que me interesa a mí, ¿no? Entonces, cuando hablo dinámica circular, y como digo que la velocidad V debe ser la mínima posible, ¿no? Como V es la mínima aquí, entonces la tensión prácticamente la cuerda ya no se tensa. La velocidad es mínima y la tensión acá es prácticamente nula. Eso es lo importante, ¿no? ¿Tá? Y entonces, ahora sí, te queda mg es igual a esta cosa. Se van las masas y conoces que la velocidad U sub 2 elevado al cuadrado es, la masa se canceló, viene a ser G por L dividido entre la masa, ¿no? G por L dividido entre la masa. Ya está. Y, y con eso me voy aquí, pues, a la expresión esta. Ya. Entonces ya tengo U sub 2 al cuadrado, es esto. Y U sub 1, U sub 1, lo sacaré de acá, pues. ¿Cuánto sale U sub 1? U sub 1. Aquí es MB, con esto sería MB medios, queda, ¿no es cierto? MB medios. Y esto pasaría a dividir sobre 2 veces M grande. Ya está. Tienes U sub 1 al cuadrado. Ah, es que traerlo aquí. El U sub 2 al cuadrado ya está aquí. Y listo. Listo. Se acabó el problema. ¿Mm? Ves que U sub 1 queda en función de la velocidad de la bala, es la que quieres hallar. Y el U sub 2, ahí es GL por M, no hay problema, se puede resolver. ¿Cuánto sale? A ver, resuelvan. Ya lo tienes todo. Y U sub 1 al cuadrado ya está conocido. U sub 2 al cuadrado ya está conocido. Y se tiene todo. Todo en función de la velocidad de la bala. Ya. ¿Qué más? Hay otra cosa más que se tiene que hacer. Ya. Esto lo van a resolver ustedes también. Y lo que quiero es decir algo más. Acá. Como hemos hablado de centro de masa, entonces lo que queremos es calcular el centro de masa también para el caso ¿Por qué te va mal en la de unas vida? placas, por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, quiero hacer esto. Te dicen a ti, lo siguiente. Se tiene una placa homogénea. ¿Ya?
Se tiene una placa homogénea y te piden hallar el centro de masa. Y vamos a decir que esa placa homogénea tiene esta forma. Es una función 3x al cubo y que va desde 0 hasta 1. Y te dicen, es una placa, y te dicen hallar su centro de masa. ¿Qué harías? ¿Mm? ¿Qué harías, Jaimito? Ya. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es lo siguiente. Primero vamos a hallar el x sub c. Entonces, al hallar el x sub c, tú haces lo siguiente. Ahí está tu placa. Y vas a tomar una pequeña franjita aquí. Entonces, de aquí a acá es x. ¿Ya? De aquí hasta acá. Y esa franjita tienes de espesor un diferencial de x. Vendría a ser su base, ¿no? Y este de aquí viene a ser tu y. La altura y. Entonces, este para mí viene a ser mi diferencial de área. Diferencial de área, ¿sí o no? Entonces, yo estoy observando acá que el diferencial de área, ¿quién es? La base por la altura. Ya está mi diferencial de área. Pero antes de seguir aquí, me olvidé de decirles algo muy interesante. A ver, ¿dónde se fue el cursor acá? Miren, lo que nosotros hemos visto es así, ¿ve? La coordenada x del centro de masa se podía calcular como la integral de x diferencial de masa entre la masa total, ¿no? Pero la masa total también lo puedo escribir así, la integral del diferencial de masa me da la masa total. El problema es que con esta integral, de esta fórmula que yo te di de antes, no puedes resolver el problema. Entonces hay que pasarlo esta masa en algo que involucre volúmenes, que involucre geometría, la geometría. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahí? Entonces, ustedes saben, mira, por ejemplo, si yo estoy con volúmenes, ustedes saben que el diferencial de masa lo puedes escribir como la densidad por el diferencial de volumen, ¿sí o no? Y si estás con áreas, tu diferencial de masa lo puedes escribir como la densidad por el diferencial de área. Esto viene a ser la densidad volumétrica y esto de aquí viene a ser la densidad superficial de área, se dice. Y para caso de longitudes, tu diferencial de masa será la densidad lambda por el diferencial de L. Entonces, ¿qué logras con esto? Mira, al reemplazar diferencial de masa aquí, sería la densidad por el diferencial de volumen, ¿sí o no? Y aquí abajo también la densidad por el diferencial de volumen. Si son homogéneas las placas, las densidades son constantes, salen fuera de la integral, arriba y abajo, y se cancelan. Entonces, ¿no? Si estoy con cuerpos homogéneos, para cuerpos homogéneos, entonces las densidades, todo esto de aquí son constantes. Son constantes. Entonces, ¿cómo quedaría tu X sub C? ¿Ya? Ya te dije, ¿no? Esta es la densidad por el diferencial de volumen. Densidad por el diferencial de volumen. Densidad, densidad se van y me va a quedar sencillamente la integral de X por el diferencial de volumen. Y aquí el diferencial de volumen o el volumen total. Eso es tanto para X, para Y, para Z. Para X, para Y, para Z.
¿Estamos? Y si fueran con áreas, también, ¿no? El X sub C, a ver, lo voy a poner mejor. Una vez. Si fuera, este es para el caso de volúmenes. Para el caso de áreas, el X sub C será la integral de X por el diferencial de área. Área le he puesto con A, ¿no? Ya. Área por aquí. Y aquí el integral del diferencial de área. Y en el caso de longitudes, sería la integral de X por el diferencial de longitud entre eso y Y. Y lo mismo, ya completas tú acá cómo será para el I sub C y cómo será para el Z sub C. ¿Ya? En cada uno de los casos, tanto para volumen, tanto para el área y tanto para la longitud. Entonces, aquí, para calcular el centro de masa de figuras como lo que estoy mostrando, hay que expresar ya no en función del diferencial de masa, sino en diferencial de volumen, de área o de longitud. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá, ¿no? He considerado aquí un diferencial de área de base diferencial de X y altura Y. Ya está. Y como quiero calcular mi coordenada X sub C, fácil, formulazo, ¿qué cosa es? Viene a ser la integral de X por el diferencial de masa, ¿no es cierto? Pero como es una placa homogénea, vuelvo a repetir, como es una placa homogénea, entonces la densidad arriba se va a ir con la densidad abajo y lo único que me queda aquí es la integral de X por el diferencial de área y abajo la integral del diferencial de área. Ya está. Aquí sería X por el diferencial de área, pero el diferencial de área está aquí. Es Y diferencial de X. Y aquí abajo sería diferencial de área y Y diferencial de X. Dime, ¿ya se puede integrar? ¿Ya se podrá integrar? No se puede integrar todavía, porque tengo aquí X con Y, ¿cierto? Tengo X con Y. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es pasarlo todo a X, o lo pasas todo a Y. Entonces, aquí sería la integral de X por Y. ¿Pero qué es Y? Y está acá, pues. Es 3X al cubo. Por el diferencial de X. Y acá abajo, Y, que es 3X al cubo, por el diferencial de X. ¿Ya puedes integrar? Sí, ¿no? Ya se puede integrar. ¿En términos de quién? En términos de X. Y X va de 0 hasta 1, mira, de 0 hasta 1. Así que vas a integrar aquí, como todo ya es función de X, integras de 0 hasta 1, de 0 hasta 1. Ahora, 3 y 3, 3 sale fuera, chao, chao, se van. Y me va a quedar aquí X a la cuarta, que al integrar sería X a la quinta sobre, sería X a la quinta sobre 5, ¿no? X a la quinta sobre 5. Y abajo, el 3 con el 3 se fueron, X a la cuarta. Sería X a la cuarta sobre 4. Y hay que integrar esto de 0 hasta 1, de 0 hasta 1. Cuando tú integras, aquí te va a quedar 1 a la quinta, que sigue siendo 1, y 0 a la quinta sigue siendo 0, o sea, te va a quedar un quinto. Y lo mismo abajo, un cuarto. Al final, tu X sub C, ¿cuánto tiene? ¿Qué valor? Sería 4 quintos. ¿Ya? La coordenada X de tu centro de masa es 4 quintos.
Y ahora, ¿cómo calculas el Y sub C? ¿Cómo lo calculas? Para eso se hace esta cosa. ¿Ya? Tienes tu figura. ¿Ya? Pero ahora tienes que tomar tu diferencial de área, ¿no? Pero tu diferencial de área lo tomas aquí. ¿Ya? Ese es tu diferencial de área. De aquí a acá, ¿cuánto mide? Hasta aquí es X. De aquí a acá vale 1. ¿Cuánto vale esta parte, esta longitud? Sería todo menos X, ¿cierto? O sea, 1 menos X vale tu longitud. Ahora, esto está a una distancia Y. ¿Cuánto sería el espesor? Tu diferencial de Y. Así que tu área, tu nueva área, ¿quién va a ser? La base por la altura. ¿Estamos? La base por la altura, pues. 1 menos X por el diferencial de Y. Ya está. Ahora, formulazo, tú dices que tu Y, tu coordenada del centro de masa viene a ser la integral de Y por el diferencial de masa, ¿no? Pero ese diferencial de masa viene a ser la densidad volumétrica, el delta, que sale afuera, porque es homogéneo, y te va a quedar Y diferencial de área no más. Y abajo, también el delta, el sigma, perdón, sigma sale fuera, y te va a quedar la integral del diferencial de área. Ya está. Mira, mira la fórmula aquí. Y el formulazo acá. Son igualitos, ¿no? Tienen la misma forma, no son iguales, tienen la misma forma. Ya, ahora resolver, pues. Entonces tú dices, tu IS es igual a la integral de Y. ¿Pero quién es Y? Es 3X al cubo. ¿Quién es tu diferencial de área? Está aquí. Es 1 menos X, todo por el diferencial de Y. Y abajo, el diferencial de área, 1 menos X por el diferencial de Y. Entonces, date cuenta que hay un diferencial de Y ahí. Hay un diferencial de Y que debes ponerlo en términos de X. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, tú acuérdate de que ¿quién es Y? Y es igual a 3X al cubo. Entonces, si tú quieres el diferencial de Y, ¿qué tienes que hacer? Tienes que derivar esta expresión. Y cuando lo derivas, ¿cuánto sale? Sale 9X al cuadrado, ¿cierto? 9, 9X al cuadrado. ¿Ya? Esa es la derivada. Y hay que multiplicarle por el diferencial de X. Porque el diferencial es la derivada, ¿no? Por el diferencial de X. Entonces, 9X al cuadrado por el diferencial de X. Ese es tu diferencial de Y. Ahora le pones arriba, pues, ¿no? Entonces, de tal manera que tu Y es un... ¿Dónde se metió cursor condenado? Está borrando acá. Ya. Entonces, tu Y sub C será igual. Ya. Mejor lo escribo parte por parte.
3x al cubo, 1 menos x, por diferencial de y, pero el diferencial de y está aquí, es 9x al cuadrado, diferencial de x. ¿Estamos? Mira, 3x al cubo, 1 menos x por el diferencial de y, pero el diferencial de y es 9x al cuadrado, diferencial de x. Y aquí abajo, 1 menos x, por el diferencial de y, pero el diferencial de y es 9x al cuadrado, diferencial de x. Ya está. Y como todo depende de x, x va de 0 hasta 1. Entonces acá integras de 0 hasta 1, de 0 hasta 1. Ya está todo en términos de x. ¿Cuánto sale? A ver, tengo 9 por 3, 27. Y este 9 que sale fuera. Entonces tengo 27 entre 9. ¿Cuánto sale eso? 3. Ya. La constante sí, 3. La constante sí sale fuera. Y ahora hay que integrar. A ver, integra pues. Aquí tienes 9x al cuadrado con x al cuadrado con x sería x a la quinta por 1, x a la quinta menos x a la sexta. Cuando tú integras, dices x a la quinta sería x a la sexta sobre 6, ¿cierto? Ahora, menos, ahora tienes x a la cuarta, x a la sexta. Eso sería x a la séptima sobre 7. He evaluado todo esto en los límites de integración de 0 hasta 1. Abajo tendría 9, ya salió. X por 1, x al cuadrado por 1 es x al cuadrado, sería x al integrarlo, sería x al cubo sobre 3, menos x a la cuarta, x al cubo ahora, x a la cuarta sobre 4. He evaluado entre los límites de integración de 0 hasta 1. Ya, ¿cuánto sale? Cuando tú reemplazas vas a tener 3 multiplicado por 1/6 menos 1/7. Y abajo, 1/3 menos 1/4. Y se opera eso, ¿no? Se opera. ¿Cuánto sale? Ya, esto va a quedar 3, 1/6 menos 1/7. Y acá abajo, 1/3 menos 1/4. Opéralo. Y ahí está tu respuesta. Entonces tienes tu x sub c y tienes tu y sub c. Listo. Has encontrado las coordenadas del centro de masa de esa placa. ¿Ya? Y así sucesivamente, jóvenes. Se sigue trabajando. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo entendido? Ya. Entonces, hemos terminado sistema de partículas y lo que viene luego será el momento lineal, perdón, el momento angular, y con ese momento angular estamos haciendo ya entrando a lo que es dinámica de cuerpo rígido, y luego estática, y chao, nos vemos en otro curso. Sí, ya estamos cerca del final, jóvenes, ¿eh? Estamos muy cerca del final. ¿Preguntas? Muy bien, no hay preguntas. Jóvenes, nos estamos viendo entonces. Hasta la Profesor, otra. profesor, disculpe, ¿podría subir las diapositivas de la semana 10? Creo que faltaba la anterior semana.
de la semana 10. A ver un ratito. Un momentito, voy a terminar de dejar de grabar esto. Ah, no, perdón, del 11, del 11. Ah, no está, ¿no? Ay, caramba, ya. Ah, no está. Chispas, ya. Voy a subir. Ya, jóvenes, está bien. Bueno, entonces nos estamos viendo el lunes, pues. Cuídense mucho. El COVID todavía no ha desaparecido, así que a cuidarse. Nos vemos. Feliz tarde.